Entonces, bienvenidos a la sesión 16, cálculo superior. Así que haremos ejercicios, em, pues de la materia que hemos repasado, que son integrales de línea, integrales de contorno, integrales de superficie y integrales de flujo. ¿Ok? Entonces, y claramente en más de una ocasión vamos a tener que parametrizar, entonces es importante que recordemos esos tópicos. Ok, entonces veamos. Primer ejercicio. Tenemos este sólido, ¿de acuerdo? Está comprendido por estas superficies. C es esta curva que está más repintada, empieza en A y termina en B. Entonces calcule esta integral de contorno. Ujú. Bueno, algo que ustedes espero que sepan es, por ejemplo, S1 sería esta de acá, esta región de acá, y S2 pues sería este plano, ¿verdad? Eso es fácil de deducir porque los planos son los que son, ¿verdad? Lineales y los que tienen algunos cuadráticos son los que tienen curvatura y todos estos son planos a los ejes, ¿verdad? Este es el X0, perdón, este es el X0, este el Z0 y este el Y0. Que entonces, por eso sería la C sería la intersección, esto es importante ponerlo. C es la intersección entre S1 y S2. Ujú. Entonces, bueno, em, algo que tal vez valdría la pena es averiguar estos puntos. Observen que aquí es cuando Z vale 0. Entonces, cuando Z vale 0, pues Y valdría 2. Entonces, este punto aquí vale 2. Y si la Y vale 2, sustituyo aquí 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Entonces, aquí valdría 5. Ujú, en X. A ver. Ajá. Aquí es cuando tanto X como Y valen 0. Entonces, cuando Y vale 0, pues Z vale 2. Entonces, aquí vale 2. Ujú. Y este punto de acá, em, bueno, aquí es cuando Y vale 0. Entonces, cuando Y vale 0, X valdría 1. Entonces, aquí ahí estaría tocando en 1. Que podríamos hacer una proyección como para evidenciar esto. Digamos, si yo hago la proyección, aquí X y aquí Y, más o menos la parábola es algo así, ¿verdad? O sea, yo estoy proyectando para aquí abajo, chicos. Ujú. O sea, estoy viendo esto, ¿sí? Que entonces, yo puedo observar entonces que la Y va variando de 2 a 0 y la X va variando pues de 1 a 5. Entonces usted puede escoger cuál quiere llamarla como T, si la X o la Y. En este caso voy a escoger la Y porque tiene el 0 y los cálculos son más sencillos. Entonces, Y igual T con T que pertenece de 0 a 2. Entonces, X sería de S1 despejando, Y cuadrado más 1, de donde concluyo que sería T cuadrado más 1. Y Z es despejando 2 menos Y. Ujú. Entonces sería 2 menos, 2 menos T. Entonces, de esto se concluye que la parametrización de C sería T, perdón, T cuadrado más 1, porque esa es la X, T, que es la y la Z 2 menos T. ¿Ok? Entonces,
No olviden, muchachos, que la integral de contorno, cuando usted tiene una parametrización, es lo mismo que, pues, calcular la función que yo tengo multiplicado por quién, evaluado, perdón, en la parametrización que estoy haciendo, multiplicado por la norma de la derivada de esa parametrización. Ujú. Entonces necesito averiguar quién es la derivada de esta parametrización. Si yo la derivo, pues sería 2t, aquí 1 y aquí menos 1. Y si calculo su norma, sería raíz de 2t al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, ¿cierto? De donde concluyo qué cosa, muchachos. Esto sería 4t cuadrado, 1 más 1, 2. Entonces sería raíz de 4t cuadrado más 2. Ujú. Qué genial. Entonces, evalúo en esta función esta parametrización. Acuérdense que f sería lo mismo que 2x menos y más z. Entonces, ¿quién es x? X es t cuadrado más 1, que la integral va variando de 0 a 2. ¿Por qué? Porque t va variando de 0 a 2. 2 por t, perdón, 2 por x, que x es t cuadrado más 1. Y es menos t. Y z es 2 menos t. Y lo multiplico por la norma, que sería esto de acá. ¿Cierto? Diferencial de t. Entonces, muchachos, esto es una integral, ¿verdad? Una integral simple, solo una variable. Esto se puede poner en la calculadora. Bueno, podríamos de repente, no sé, calcular. Esto sería 2t cuadrado y 2 más 2 da 4, menos y menos da menos 2t más 4. Multiplicada por esta raíz. Y de repente usted, bueno, para poder integrar eso, lo que se me ocurre es que usted distribuya esto y aplique algún tipo de sustitución, porque aquí hay una raíz, ¿verdad? Y aquí un polinomio, entonces lo más seguro por partes, pero igual no importa. Esto numéricamente, permítame para traerme la cálculo. $26,05, muchachos, aproximadamente. ¿Ok? O sea, esto, digamos, la integral de línea sobre esta curva sería 26,05. ¿Ok? Que acuérdense que, digamos, no lo estamos viendo, pero eso sería como que si yo tuviera aquí algo encima, pues entonces yo estoy calculando como ese perímetro reflejado. ¿Dudas, muchachos? Ok, vamos a hacer ejercicio número 2. Era 26,05, ¿verdad? El resultado. Es correcto, Felipe. Ok, vamos a hacer entonces ejercicio número 2. Ahí. Ok, tenemos entonces esta curva cerrada compuesta por 3 curvas. Entonces, en la figura adjunta,
se muestra la curva C. Ujú, definida por, pues, por 3 segmentos, ¿verdad? Esto está obvio. ¿Cuáles serían? Pues C1, C2 y C3. Ajá. Entonces, primero, calcule la integral de contorno de solo el primer segmento. ¿De quién? De esta integral. Y diferencial de X, XY diferencial de Y. Ujú. Y calcule esa misma integral, pero sobre toda la curva. Sobre toda la curva. Entonces, como es una curva cerrada, pues claramente lo vamos utilizando el teorema de Green, ¿verdad? Igual el ejercicio lo especifica, pero claramente sale más sencillo usar el teorema de Green que ponerse a parametrizar esta y luego esta y luego esta, porque se hace mucho enredo, ¿verdad? Solo vamos a hacerlo para esta, porque el ejercicio lo indica. Y claramente en esta no podemos usar el teorema de Green porque no tenemos una curva cerrada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace ese ejercicio? Bueno, primero, muchachos, tenemos que otra vez parametrizar la curva. Ujú, parametrizar la curva. Entonces, parametricemos C1. Ok, esto está muy obvio, ¿verdad? Eh, X va de 0 a 2 y lleva también de 0 a 2. Pero si yo lo veo como altura, ¿verdad? Es un segmento, tiene pendiente menos 1 y pasa por 2, entonces serían 2 menos X. Entonces yo lo podría ver como C1, la X como la T, donde T va variando de 0 a 2. Y Y sería 2 menos X, o sea, 2 menos T. Ujú. Entonces sería T, 2 menos T. ¿Ok? Ahora, de esta integral, muchachos, lo que ustedes tienen que ver es que esta integral es lo mismo que esta integral, al fin y al cabo, f de s, donde f es lo mismo que y, xy. Ujú. O sea, tenemos un campo vectorial. Ujú. ¿Por qué? Porque este va con diferencial de x y este va con diferencial de y. ¿Ok? Entonces, muchachos, si lo hago por parametrización, eso sería la curva evaluada en la parametrización multiplicado por la norma de la derivada. Entonces, pues hay que calcular. No, perdón, muchachos, eso es equivocado. Em, porque es producto punto. Entonces es simplemente la derivada. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, calculemos quién sería. Si R de t es esto, pues la derivada está relativamente sencilla. Es 1 y menos 1, ¿cierto? Que entonces el t va variando de 0 a 2. Entonces, integral de 0 a 2 de f evaluado en r, pero r es t, 2 menos t. Y f es y, x. Entonces, ¿quién es la y? 2 menos t. 2 menos t. X por y sería multiplicar este por este. Entonces sería 2t menos t cuadrado. Ujú. Bueno, si no lo ven, que sería, ¿verdad? Este por este. XY. Producto punto.
la derivada de la parametrización. Entonces, eso sería lo mismo de 0 a 2 de este por este, 2 menos t, más este por este, o sea, menos 2t más t cuadrado. Diferencial de t. Y eso es lo mismo que la integral de 0 a 2 de t cuadrado menos 3t más 2. Y si evaluamos eso, bueno, esta es súper sencilla porque tiene primitivas súper obvias, ¿verdad? Pero claramente no lo vamos a hacer así. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Porque para esto tenemos nuestra linda calculadora, para estarnos ahorrando tiempo. Entonces eso me da 2/3. ¿Ok? Entonces, eso sería solo esta área. ¿Ok? Si por alguna extraña razón del universo usted desea hacer esto sin utilizar el teorema de Green, pues habría que hacer esto mismo, pero con la parametrización de C2, que vean muchachos que más bien sería de 0 a 2, pero habría que ponerlo con un signo negativo porque va en dirección opuesta. Y esta podríamos parametrizarlo con Y, ¿verdad? O sea, de menos 2 a 2. Pero no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer por teorema de Green, pero que se sepa que se podía hacer así, ¿ok? Entonces vamos a hacer solución de la B usando teorema de Green. Entonces tenemos este plano, ¿no? Esta curva cerrada y la voy a parametrizar de esta forma. Entonces quiero que observen que la X va variando de dónde a dónde, va variando de acá a acá. O sea, X va entre 0 y 2. Y la Y, bueno, ¿cuál es el techo? Perdón, el piso. El piso es esta función, lo cual sería pendiente 1 y pasa por menos 2, o sea, X más X menos 2. Y esta es el techo, pendiente menos 1 y pasa por 2, o sea, 2 menos X. ¿Verdad? Porque no olviden, muchachos, que, perdón, yo estoy haciendo esto como si ustedes ya lo dedujeran. Yo quiero calcular esto, ¿no? Entonces, no olviden que eso, muchachos, es lo mismo que la integral doble sobre la región que yo estoy integrando, lo cual es esta, por la parcial de Q sobre X menos la parcial de P sobre Y, diferencial de área. Entonces, F, como habíamos dicho, era Y, XY. Entonces, P es Y, de donde concluyo que la parcial en Y es 1 y Q es XY, de donde concluyo que la parcial en X es solo Y. Entonces, ahora sí, yo tengo ya esta área parametrizada. Entonces, empiezo en X de 0 a 2 y luego termino en Y, X menos 2 a 2 menos X. ¿De quién? De la parcial, perdón, no les puse de la parcial. Parcial en X es Y, parcial en Y es 1, entonces sería menos 1. Diferencial de área de Y de X, ¿cierto? Ok, la primitiva de esto es Y cuadrado sobre 2 menos Y evaluado de X menos 2 a 2 menos X, ¿cierto? Eso sería lo mismo que ¿qué cosa, muchachos? Pues sería evaluar en 2 menos X.
menos 2 menos x, y luego menos x menos 2, más x menos 2. Diferencial de x. Bueno, algo importante que quizá ustedes podrían hacer para simplificar. 2 menos x al cuadrado es lo mismo que x menos 2 al cuadrado. Entonces estos dos maes se pueden cancelar. Esto me va a quedar menos 2 más x y aquí x menos 2. O sea, me queda el doble, 2x menos 4, ¿verdad? Entonces sería integral de 0 a 2 de 2x menos 4. Diferencial de x. Bueno, y esa primitiva es súper obvia, ¿no, muchachos? X cuadrado menos 4x evaluado de 0 a 2. La ventaja es que cuando vale 0 se cancela todo, entonces sería 2 al cuadrado menos 4 por 2, o sea, 4 menos 8, lo cual me daría menos 4. Entonces, la integral de contorno sería menos 4 por teorema de Green, ¿verdad? Porque estamos sobre una curva cerrada. Eludations. ¿Sí? Esto es el teorema de Green, ¿verdad, muchachos? Me parece importante anotárselos. ¿Cuándo puedo usar el teorema de Green? Cuando la función no es potencial y se evidencia que no es potencial porque estas dos vainas no son iguales, entonces su diferencia en una integral doble con respecto a área. Algo también importante, muchachos, si la función fuera, perdón, si la función fuera conservativa, si este campo fuera conservativo, es decir, que tiene una función potencial, entonces estas dos maes van a ser iguales. O sea, esto da cero, entonces, obvio, la integral da cero, y eso acuérdense que lo habíamos visto cuando integrábamos sobre una función conservativa en eh, en una curva cerrada, su integral da cero. ¿Ok? Esto es importante que lo sepan, por si de repente se lo piden o algo por el estilo. Claramente Bueno, tiene, dígame, Felipe. hay otra vez donde había salido el x menos 2 y el 2 menos x al principio. Esto. Porque esta curva, o sea, si lo veo como, porque lo quiero ver como variable independiente X y variable dependiente Y. Entonces, ¿cuál sería esta recta? Esta recta sería X menos 2. Y esta 2 menos X. Que ojo, si no sabe, igual se lo puedo explicar, Felipe, porque pendiente 1, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue 2/3. Brian. eh, Esto, ¿verdad? Usted podría decir, bueno, este es el 0, menos 2 y este el 2,0 y entonces usted calcula pendiente, que la pendiente le va a dar 1 y luego el b es menos 2, entonces es muy obvio, por eso sería x menos 2 y análogamente este otro. Así es como determino estos dos. Otra opción que usted podía hacer incluso era parametrizar de esta forma. Lo que pasa es que tendríamos que dividirlos en dos integrales, ¿verdad? Hacer la integral primero de esta y luego la integral de esta, porque tienen dos techos diferentes, ¿verdad? Entonces no me funciona. Pero sí, así es como hice esa. No sé si te queda claro, Felipe. Quiero suponer que sí. Genial. Ok, entonces, bien, siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Considere campo vectorial
z sobre x más 2x, z sobre y menos 3y cuadrado z y logaritmo natural de xy menos, perdón, no sé por qué les puse una coma, es xy menos y en la 3. Campo vectorial, ¿verdad? Entonces, determine la integral de contorno de esta función donde C es una curva que inicia en 1, 1, 0 y finaliza en 1, Euler 1. Utilice la función potencial de f. O sea, ya me está diciendo que f es conservativo. Bueno, algo que igual cabe aclarar, vean que x y y están dividiendo, entonces ni x ni y pueden ser 0 y este producto tiene que ser positivo, entonces voy a tomarlo, o sea, voy a que el dominio sea, por ejemplo, cuando las tres sean positivas, podría hacerlo, por ejemplo. Esto es como el primer octante, pero sin los bordes, ¿verdad, muchachos? Voy a ponerlo primer octante. Pero sin bordes. Entonces, gracias al Señor, este espacio es simplemente conexo, de hecho es convexo. Entonces, y nada más que se tiene que verificar, bueno, tendría usted que verificar que la parcial en Y es igual a la parcial en X, que la parcial en Z es igual a la parcial en X de allá, etcétera. Pero como ya me dice que utilice la función potencial, vamos a asumir que f es conservativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago? Tengo que calcular la función potencial. Entonces, la función potencial sería un phi, que su parcial tiene que ser la primera coordenada de x. Entonces, si yo integro, sería esa integral, perdón, 2x. Diferencial de x. Ok, bueno, la derivada de 1 sobre x es el logaritmo natural. Entonces, eso sería z logaritmo natural de x. Y la derivada, perdón, integral, muchachos. Integral de 2x es x cuadrado y falta una constante. Constante que va a depender de y y de z. Ok, ¿cuál sería la parcial en y? La parcial en y tiene que ser igual a esta de abajito. 3y cuadrado z. Entonces, phi tiene que ser igual a integrar esta vaina, pero ahora con respecto a z. Entonces, otra vez, la integral de 1 sobre y es el logaritmo natural de y. Y la integral de menos 3y cuadrado sería menos y a la 3 y luego el z, ¿verdad? Más constante de integración que ahora depende de x y depende de z. Y ahora finalmente integremos con respecto a z, que tiene que ser igual a la tercera entrada, que la tercera entrada puedo observar que el logaritmo natural de xy menos y a la 3. Esta integral está súper sencilla, muchachos, porque vean que
que no tiene ninguna X, entonces es simplemente añadirle perdón, no tiene ninguna Z, entonces sería añadir simplemente una Z al final. Ujú. Entonces, recojo todas las primitivas que tengo. La ventaja es que yo puedo ver esto como Z, ¿verdad? Z por el logaritmo natural de X más el logaritmo natural de Y, ¿cierto? Entonces, o que es lo mismo que Z logaritmo natural de X más Z logaritmo natural de Y menos Y a la 3. Entonces ahí están todas, ¿verdad, muchachos? Ahí están todas. O sea, mi función potencial, sí, mi función potencial sería este con este y le añado el Y a la 3, ¿verdad? Ay, no, muchachos, perdón. Me faltó aquí el Z, ¿verdad? Porque era este con Z. Sí, ya decía yo, no va a calzar, ¿verdad? Porque yo voy a decir, aquí voy a tener Y y aquí Y, eso no tiene sentido. Ok, entonces sería Z logaritmo natural de X más Z logaritmo natural de Y más X2 menos Z Y a la 3 más una constante de integración. Una forma bonita de escribirla sería volver a juntar los logaritmos, ¿verdad? Como XY. Ok, entonces si yo quiero calcular esta integral, muchachos, donde f es esta vaina de acá, es tan sencillo como simplemente hacer, evaluar la función en el punto final, perdón, que sería 1e1 y restarle el punto inicial, que ¿cuánto era? 110. Ujú. Entonces, cuando vale pues sería 1 logaritmo natural de 1 por más 1 al cuadrado menos 1 por a la 3 menos 0 menos 1 al cuadrado más z por 0, 0. Ok, logaritmo de natural de es 1. Entonces aquí me queda 1, aquí me queda 1, aquí me queda menos a la 3, aquí me queda menos 1. Entonces se cancela este con este. Entonces eso es lo mismo que 1 menos Euler a la 3. Ujú. Esa sería esa integral. ¿Dudas, muchachos? Quiero que observen algo, Willas. Aunque no venga el dibujito, se podía hacer cualquier curva mientras fuera simple, ¿verdad? Y no fuera cerrada, porque si es cerrada sí me da problemas, pero que es simple, es decir, que no presenta como curvitas, algo así. Mientras no presente eso, o sea, que siempre sea como algo así o algo así, no importa, lo que sea, como sea. em, Mientras inicie aquí y termine acá, siempre, siempre, siempre va a dar este número, ¿ok? Dudas. Ok, muchachos, vamos a hacer ejercicio 4. Entonces, en la figura adjunta se muestra el sólido definido
por las superficies y este es el sólido. Y las superficies son S1 que es Y igual Z2. S2 sería, perdón, no es un igual, es 2 puntos definido como Z igual a X menos 2. Z3 y bueno, todos los demás planos. El 0. Z4 es Y igual 0. Y Z5, S5, no sé por qué le estoy diciendo Z, perdone. Sería Z igual 4. ¿Ok? Entonces, me dicen calcule la integral de flujo sobre la superficie 2, en el concreto me están especificando la superficie 2, que ya de plano es esta, ¿verdad? Que estamos viendo y que es esta pues también, de la función por el vector normal en integral de superficie, diferencial de superficie, donde F es el siguiente campo vectorial, sería ZI menos Y en J más X en K, ¿verdad? Que esto no es otra cosa más que esto, ¿verdad, muchachos? No es nada del otro mundo. Y además, N es externo unitario al sólido. ¿Ok? Esto es importante, muchachos, porque cuando me digan que N es externo unitario al sólido, entonces simplemente lo que debemos hacer es calcular em, el vector normal de la superficie número 2 que estamos integrando por medio del gradiente. Y dividirlo entre la derivada parcial de lo que estemos haciendo para poderlo convertir en unitario. Pero también para eso hay fórmulas, ¿verdad? No sé si recuerdan cuando tenemos que una es despejada, por ejemplo, como está en términos de z, vamos a hacer la solución, ¿no? Mira, yo creo que yo no le puse solución a la otra. Ajá. Y les decía, entonces S2 es Z igual a X menos 2. Ujú. Eso es lo que yo tengo. Entonces, la fórmula dice, muchachos, que si usted quiere integrar esa integral de flujo, es lo mismo que em, integrar sobre esta superficie, que ahorita vamos a hacer la proyección, claro que sí, de f evaluado en el vector que queremos calcular, que sería, sobre el vector superficie, ¿ok? Ajá. Multiplicado por, y como este está en términos, perdónenme muchachos, quiero que observen que esto es lo mismo que decir, es un z que depende de x y de y. Entonces es lo mismo que hacerlo sobre la función f y luego hacer producto punto de la derivada parcial menos la derivada parcial en x, la derivada parcial en y un 1. Ujú. Diferencial de área. Entonces vamos a proyectar, pues lo más lógico es como proyectar para atrás, ¿verdad, muchachos? O sea, proyectaremos para acá, pues.
Entonces, no sé, ¿qué quieren variar? Bueno, este va de 0 a 4 y este de 0 a 2. Podríamos hacerlo incluso ¿cómo se llama? En Z, ¿no? Creo que es más fácil. Ah, no, pero no me sirve porque yo tengo a Z como variable independiente. Sí, necesariamente voy a tener que hacerlo con Y, muchachos. Entonces, ok, no importa. Y va variando de 0 a 2 y Z, vean que va variando de esta función hasta este techo, que el techo es 4. Ujú. ¿Y esta función cuál es? Bueno, si yo despejo, ¿no? Sería la raíz de Y. Entonces, esta sería raíz de Y igual a Z. Entonces, empieza en raíz de Y. Entonces, el Y va de 0 a 2, el Z va de raíz de Y a 4, y si evalúo la función sobre esta expresión de acá, vean que, bueno, Z es Z, ¿verdad? Y sigue siendo menos Y Z es X menos 2, entonces de aquí puedo también concluir, ¿no? Que X sería igual a Z más 2, entonces ese sería Z más 2. Voy a escribirlo bien, muchachos, aquí por abajo. Y luego la derivada parcial en X sería 1. La derivada parcial en Y sería 0, porque no hay Y. Entonces, menos parcial en X sería menos 1, menos parcial en Y sería 0. Perdón, no sé por qué les puse menos 1, aquí es con un 1, chicos, y un 1. Diferencial primero de Z y luego final de Y. Que hagamos este producto punto, sería este por este menos Z, más este por este se cancela y este por este. Diferencial de Z y diferencial de Y. Bueno, la ventaja es que se cancelan este montón de cosas. Entonces hay mucho, mucho que ganar. Ok, eso sería 2Z evaluado de raíz de Y hasta 4. Integral de 0 a 2, diferencial de Y. Entonces eso sería 2 por 4, 8, menos 2 raíz de Y. Integral de 0 a 2 en diferencial de Y. Bueno, eso pueden ustedes calcular la primitiva, son relativamente sencillas, pero claramente vamos a hacer uso de nuestra poderosa calculadora, ¿verdad? Hasta 0 a 2. Eso me da aproximadamente 12, 12,23. Da 22,87, pero voy a redondearlo hacia arriba con 23, ¿ok? Entonces esa sería esta integral de flujo, ¿de acuerdo, muchachos? Voy a anotar aquí que hubo una proyección, ¿de acuerdo? Al plano YZ. Bueno, ahora que lo pienso, muchachos, ¿por qué no lo podía hacer al revés? Sí, yo creo que sí, salía más fácil, ¿no? Porque yo podía hacer Z va de 0 a 4 y Y iría de 0 hasta Z2, ¿no? ¿Y en qué interferiría eso? ¿Sería esta misma?
Vamos a ver, sería 2z cuadrado integral de 0 a 4 de y da igual. No, no da igual. ¿Por qué no la puedo hacer así? Ay, es que qué baboso. Aquí primero es de z. No, pero no tiene sentido porque más bien esto es de y esto es de z. Ajá. ¿Por qué no? Qué curioso, muchachos, no estoy seguro por qué no se puede. Porque si lo invierto no funciona. Deberían. ¿O será que es porque yo tengo que dejar esto en términos de y al revés? Ya no sé si me entienden, más bien. No, pero es que aquí no hay y. Aquí no hay y. A ver, un momento. Primera, la que hizo de raíz de y a 4 no debería empezar más bien de cero y pasar entonces de la fórmula. Em, no, porque vea cuál es un momento. Vea cuál es el piso, Felipe. Vea que aquí el piso es esta, que sería raíz de y el techo sería 4. En cambio, si yo lo leo para acá, el piso sería esta y el techo sería esta. ¿Sí me entiende? Eh, Ok, vamos a ver qué es. Es que no influye en nada. Bueno, primero, ¿verdad? Esto lo escribí terriblemente mal. Es de 0 a 2. Pero eso no influye porque yo sí escribí bien los límites de integración. Yo puse 0 a 2. ¿Será que es que yo calculé mal esa integral, Willas? 4 por 2, 8. Menos
Y no sé. Y no me gusta quedarme con la duda. A ver, la derivada de 2, perdón, integral de 2 es 2z. Evalúo luego en 4, menos evalúo aquí en la y, y luego calculo esta. ¿Será que la primitiva, o será que yo estoy aquí evaluando mal la primitiva? Aquí la primitiva sería 2z a la 3 sobre 3. Ajá. Sí, va a dar, por supuesto que va a dar muy diferente. De 0 a 4, de 0. Y, Z2. No, muchachos, no sé. Y me genera una extraña sensación porque no deberían dar diferente. Z más 2. Un momento. Qué idiota. Ya vi. ¡Ay, qué madre! Yo estoy escribiendo esto como si X fuera la variable independiente. ¿Lo ven? O sea, que yo tenía que poner X, muchachos. Y, no, pero Z sigue siendo Z y X es Z, sí está bien. Pero si yo despejo, claro, más bien yo despejo X es igual a Z menos 2. Ujú. Entonces yo dejo esto. Esto es lo mismo que es una función que no depende de X. Perdón, que no depende de Z, depende de X. Ay, qué madre. Bueno, ya que tengo que hacer esa corrección con ustedes mismos. Entonces, X es una función que depende de Y de Z. Entonces, el vector normal en realidad quedaría como 1 menos parcial en y menos parcial en Z. Entonces, eso sería aquí 1
Entonces aquí más bien es X y X es ¿quién es? Qué terrible, muchachos. 1-0, sí. El tema es que no me queda, lo que no me está quedando claro, lo que no me está quedando claro es este vector. Este es el vector que no me está quedando claro. Evalúen la función. ¿Y a quién? No, es Z y X es Z más 2. Ajá, ajá. X menos Y. X cámbiala por... Pero esta cámbiala por X menos Y. A ver. No entiendo por qué. Z y sería que es que queda menos 2, es por eso. Pero es que imposible, porque lo único que hice fue que cambié los signos. Si cambié los signos, simplemente va a quedar un menos acá. Y va a quedar esto al revés, o sea, esto va a dar menos. Sigo sin entender, muchachos. O sea, ¿por qué no calza? Es que mi tema es, ¿por qué no calza esto? Pero no debería, no es que no debería influir. ¿Por qué debería influir? No importa, porque yo digo, z es una función que depende de x y de y. Z parcial en x es 1, parcial en y es 0. Cambie la última entrada, deje la x tal cual está, deje la y tal cual está y la x cámbiela. Y sí, pero z más 2 sí está bien. Sí está bien. No entiendo, muchachos.
sea, no entiendo por qué. Nomás se cancelan estos dos, queda este positivo y sigue dando esto. ¿Mm? No entiendo por qué con esta da diferente. Pero bueno, chicos, no voy a perder más tiempo en realidad. Es que no influye el orden, muchachos. En coordenadas rectangulares no influye el orden. ¿Ustedes entienden el dilema en el que yo estoy o no lo entienden? O sea, lo que yo trato de entender es por qué si yo hubiera tomado, digamos, como otra parametrización, más bien, otro límite de integración no está saliendo. Eso es lo que yo no entiendo. ¿Será que es porque lo tengo que ver como raíz de y menos cero? Pero es que sigue sin tener sentido. Es acá para acá, de 0 a 4, y luego suba de 0 hasta z cuadrado. Sí, no lo entiendo. No, no lo entiendo. Pero bueno, muchachos, ya. No, voy a continuar porque si no, yo me voy a frustrar y no tiene sentido. ¿Está bien? Vamos a continuar aplicando teorema de divergencia. A ver, tenemos esta superficie. Entonces, sólido limitado por, bueno, son en realidad las mismas superficies del ejercicio 1. Entonces, calcule la integral doble sobre toda la superficie de una integral de flujo. Entonces, la ventaja es que podemos usarlo con n vector normal externo unitario. Entonces, bueno, para ese caso, muchachos, vamos a usar el teorema de divergencia. ¿Qué es lo que dice el teorema de divergencia? Si tenemos un sólido, muchachos, un sólido limitado, o sea, estoy integrando sobre un sólido, entonces la integral de flujo de ese sólido se convierte en la integral triple del sólido
del diferencial de la función, perdón, de la divergencia de la función con respecto al volumen, diferencial de volumen, donde la divergencia de mi función es la parcial de la primera más la parcial de la segunda más la parcial de la tercera, ¿verdad? O sea, es como sumar las entradas del gradiente, ajá, donde F es pues igual a PQR. Ujú. Entonces, si tenemos este ejercicio, bueno, yo no les dije quién es F, ¿verdad? En este ejercicio, en donde F es igual a y cuadrado y ZY. Entonces, ¿quién sería la divergencia de esta función? Pues sería parcial en X, 0. Parcial en Y, 2Y. Parcial en Z, Y. Entonces sería 3Y. Ujú. Entonces sería esta integral, que es lo que me están pidiendo, sería la integral triple de todo el sólido de 3Y en diferencial de volumen. ¿Ok? Entonces necesito calcular pues esto en forma de volumen. Entonces vamos a proyectar, claro que sí. Em, si yo proyecto esto, lo voy a ver como aquí X y aquí Y. Entonces más o menos la Y está como por acá y hace como algo así. Entonces, y luego necesito altura, ¿verdad? Entonces la Y va variando. No sé si recuerdan que habíamos calculado estos puntos, muchachos. Este era 2, este era 5, aquí era 2, entonces Y va variando de 0 a 2. X iría variando de 0 hasta esta función que sería Y cuadrado más 1. Y Z iría variando de 0 hasta la altura del plano, que sería 2 menos Y. Ujú. Entonces, esta integral triple iría primero en Y, luego en X y finalmente en Z. De esta funcióncita, entonces sería diferencial de Z, diferencial de X, diferencial de Y. Que este, como no tiene Z, es muy sencillo, es 3XY multiplicado por este. Entonces sería integral doble de ¿quién? De 3Y por 2 menos Y. Diferencial de X, diferencial de Y. Como no tiene X, entonces otra vez se vuelve a ser muy sencillo. Sería solo multiplicarlo por esto. Y luego, pues esto lo habría que calcularlo, ¿no? Permítanme para ver cuánto sería. Esta integral da 44 sobre 5. Da bonito porque son polinomios, ¿verdad, muchachos? Entonces, ese sería la integral de flujo sobre este sólido. Que entiéndase, muchachos, digamos, la integral doble solo estoy integrando sobre la superficie. Ujú. Pero lo veo como una integral de volumen, o sea, considero todo el volumen. Esa es la diferencia con respecto a la divergencia de F, ¿verdad? Que la divergencia son esta suma, ¿ok? Bien. Vamos a hacer otro del teorema de divergencia. Entonces tengo este sólido y me piden cuánto es, pues otra vez la integral de flujo, ¿ok? Sobre esta superficie. Donde eta corresponde a, que sería esa como n alargada,
Eta es vector normal unitario externo. Esto es importante, muchachos. Cada vez que, digamos, lo único que usted tiene que saber es que si no le ponen eso, usted no puede utilizar ni el teorema de divergencia ni nada por el estilo con respecto a integral de flujo, porque entonces no se podría hacer. ¿Sí? Entonces, por eso es solo cuando le dan esta condición podemos hacer lo que les he mencionado. Y F es el campo menos 2x 3y coseno al cuadrado de x, 3z seno al cuadrado de x. Bueno, parametricemos. Proyectemos, vamos a proyectar sobre xy. Aquí se forma un círculo, ¿verdad, muchachos? Entonces, si yo quisiera proyectar todo eso, pues claramente por ser un círculo conviene hacerlo por coordenadas polares. Entonces, x sería r coseno y y sería r seno. De donde se concluye que r va variando pues de 0 a 2, porque pues aquí el ejercicio lo dice, ¿verdad? Va de 2. Y el ángulo va de 0 a pi medio, ¿cierto? Y luego le tengo que dar altura. Despejo de aquí z. Z sería igual a de 0, porque empieza en 0, y termina hasta despejar esto. 4 menos x2 sobre 2, ¿verdad? Eso lo obtengo de aquí, chicos. x2 más 2z igual a 4. Despejo z. ¿Ok? Entonces, ojo, porque recuerden que cuando tengo diferencial de radio y diferencial de ángulo, tengo que agregarle una R, ¿verdad? Acuérdense de eso. Entonces, la integral doble, o bueno, la integral de flujo, se transforma en la integral triple de todo el sólido con respecto a la divergencia. Divergencia de mi función en diferencial de volumen. Bueno, ¿quién sería la divergencia, muchachos? La derivada con respecto a x sería menos, sí, sería menos 2. La derivada con respecto a y de esta sería 3 coseno. Y la derivada de z de esta es 3 seno. Puedo sacar un 3 a factor común. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1. Entonces me queda menos 2 más 3 por 1, ¿verdad? Lo cual me daría 1. Entonces me queda integral de 0 a pi medios, de 0 a r y de 0 a 4 menos x a la 2 sobre 2. De 1, diferencial de z, diferencial perdón, muchachos, de 2. De diferencial de radio y diferencial de zeta. Multiplicado, perdón, muchachos, me faltó multiplicado por r, ¿cierto? Porque aquí diferencial de r, diferencial de zeta me da una r. Ah, bueno, pero perdón, muchachos. ¿Quién es x? X es r coseno. Entonces hay que cambiarlo, ¿verdad? Aquí hay que cambiarlo. Ahora sí. Bueno, aquí no hay z, entonces simplemente agrego multiplicándole esto. Entonces sería 4r menos r a la 3 coseno a la 2 de zeta sobre 2. Eso se obtiene, muchachos, porque multiplico este por este. Entonces, r por 4, pues 4r. Y r por este, r a la 3. Diferencial de r, diferencial de zeta. Si yo integro con respecto a r, este sería 2r2, ¿verdad? Y aquí sería r
R4 sobre 4, coseno a la 2 sobre 2. Ujú. Evaluado de 0 a 2. Diferencial de zeta, integral de 0 a pi medios. Ujú. Entonces, si evalúo en 2, pues 2 a la 2 es 4, 4 por 2 da 8. 2 a la 4 es 16, 16 entre 4 es 4, entonces me queda esta expresión. Y esto, bueno, también la primitiva la pueden ustedes calcular. El 0 no lo evalúo porque cuando vale 0 pues se anula. Em, Ustedes pueden calcular la primitiva de coseno a la 2. Ay, ¿qué será esa vaina que estarán diciendo? Creo una, les decía, con la primitiva de coseno al cuadrado es con el ángulo doble del coseno, pero igual esto si ustedes lo ponen en la calculadora les da en radianes, eso sí, 3 pi medios. ¿Ok? Entonces eso sería esa integral de flujo. Dudas, muchachos, por medio de coordenadas polares. Bien. Vamos a terminar, muchachos, con una integral de contorno, ¿de acuerdo? Sin necesidad de hacerlo por medio de de una función potencial. Lo vamos a hacer por función potencial y sin función potencial. Entonces tiene usted esta curvatura. Entonces, f es de la siguiente forma. E a la x seno menos yz. E a la x coseno menos xz. Y z menos xy. Entonces, muestre que f es conservativo. Luego, calcule la integral de contorno usando una función potencial. Y luego calcule esta misma integral, pero usando un camino, usando otro camino. Ok, muchachos, ¿cómo uno prueba que algo era conservativo? Bueno, primero identificar que el dominio máximo de toda X, Y y Z, la de todas es R, entonces estamos trabajando en R3, lo cual es simplemente conexo, maravilloso. Y por otro lado, tengo que verificar qué cosa, que la parcial con respecto a Y es lo mismo que la parcial de Q con respecto a X, que la parcial de Z es igual a la de R en X y que la parcial en Z es igual que la parcial en Y. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuál es la parcial aquí en Y? Sería la derivada de seno es coseno. Y
derivada de esto sería menos z. Entonces sería e a la x coseno menos z. Y la derivada de aquí a la x sería, pues la derivada de una exponencial es ella misma. Y la derivada de menos x sería menos z, de menos xy, ¿verdad? Ok, derivada de z, aquí solo hay z aquí, entonces sería menos y. Y la derivada parcial aquí de menos xy sería solo menos y. Derivada parcial en z solo está aquí, entonces sería menos x. Y la de y pues sería también menos x. Entonces, f es conservativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se cumplen estas tres condiciones y además estamos trabajando en un conjunto simplemente conexo. Bien. Ahora vamos a usar eso para calcular esta integral. Entonces, bueno, ¿dónde empieza? Empieza en este punto, en el 0, 0, 0. Este es el punto 0, 0, 0. Y aquí es cuando z vale 2. Entonces sería el 0, 0, 2. Entonces, para la parte B, entonces C comienza en 0, 0, 0 y termina en 0, 0, 2. Entonces hay que calcular la función potencial. Entonces la potencial sería la parcial en x tiene que valer esto, que sería e a la x seno de y menos yz. Entonces, si lo integro, la integral de la exponencial es ella misma. Y aquí no hay x, entonces simplemente lo agrego. Más una constante de integración. Análogamente con las demás, la segunda entrada sería e a la x coseno menos xz. De donde concluyo, muchachos, que si yo integro esto con respecto a y, la integral de coseno es seno, entonces me vuelve a quedar e a la x seno y aquí agrego una y. Y la parcial en z tiene que coincidir con z menos xy. Bueno, la integral de z es z al cuadrado sobre 2 y la de xy es xyz. Entonces, a la hora de juntar todas las primitivas, pues entonces concluyo que una función potencial puede ser e a la x seno menos xyz más z a la 2 sobre 2. Entonces, la integral de contorno, muchachos, correspondería a evaluar la función potencial en 0, 0, 2 y restársela en 0, 0, 0. Bueno, solo me fijo donde haya z, pero se anula aquí, se anula acá porque todas estas son ceros, entonces solo me queda 2 a la 2 sobre 2 menos y todo vale 0 aquí, entonces todo da 0. Genial. Entonces me queda 4 sobre 2, lo cual me da 2. Ahora vamos a hacerlo por medio de un camino. Entonces se me ocurre, por ejemplo, que tomemos esta, ¿verdad? Que está súper directa. Entonces C' sería, si la parametrizo, sería 0, 0 t, donde t va variando de 0 a 2, ¿cierto? Porque vean que la x y la y se anulan aquí, entonces, y subo variando z de 0 a t. Entonces esa parametrización está súper sencilla.
Y entonces, ¿cómo se hace, muchachos? Bueno, tan sencillo como hacer que esta integral corresponde a la integral en este otro camino de la función evaluada en esa parametrización, producto punto, la derivada de ella. Bueno, el t va variando de 0 a 2, evaluar la función aquí, la función es esta. Entonces cambie las x y las y por 0 y nada más cambie la z por t. Aquí se anula este, se anula este, se anula este. No, aquí no. E a la 0 es 1, ¿verdad? E a la 0 es 1, seno de 0 es 0, por 0, 0. Entonces la primera entrada es 0. La segunda entrada, e a la 0 es 1, coseno de 0 es 1. Entonces me queda 1 menos 0, 1. Tercera entrada, t menos 0, o sea, t. ¿Y cuál es la derivada? Bueno, esto es muy sencillo, muchachos. La derivada sería 0,01. Entonces, a la hora de hacer ese producto punto, pues solo me quedaría t, ¿verdad? Porque es 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, t por una t. Y la primitiva de t es t cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 2, vuelve a quedarme exactamente igual que lo de arriba. Entonces, por eso quedaría esa integral como 2. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Bien, Solo, chicos. solo Dígame, quería Felipe. preguntar, ¿el RT ahí salió de cuando en la figura de verlo de 0 a Z, Ujú. la Correcto, C morada que dibujó, ¿verdad? correcto, correcto, correcto. Eh, o sea, hay muchas opciones, pero esta es como la más sencilla porque acuérdense que la idea es verlo paralelos a los ejes. Y esa quedó súper sencilla, era directa de manera vertical. Ujú. Bien. Bueno, muchachos, eso sería entonces de mi parte. Les deseo muchos éxitos. Fue un placer haber interactuado con los pocos de ustedes ya para finales de este semestre. Éxitos y les deseo lo mejor en este cierre y a lo largo de su carrera. Muchos éxitos, chicos.